Muy buenos días a todo el país. Hablan los doctores en vivo. El equipo ampliado, Héctor Guerrero Heredia, Mario Lama, ahora don Eladio, ¿cuál es el apellido de Eladio? Coordinador de egos. ¿Cuál es Eladio Hernández. Como el último tango en París. ¿Cuál es tu nombre el último día? Así es. Eladio Hernández, un servidor y todo un equipo de estelares. Ricardo Nieves. Así es. Se ha podido, Todo un equipo de estelares médicos estará desfilando por aquí para hablar no solo de medicina, sino también de salud. yo voy a comenzar con el ¿Qué último tango. significa eso, hablar de salud? Hablar de salud es hablar de todo, del entorno, de la tarjeta de crédito, de la vida, del sueño, de la tranquilidad, de la compra semanal, de los hijos en la escuela, del colegio, del gas, el gas de la nube, de la gasolina. Hablar de salud es hablar de medio ambiente. Hablar de estrés, Hablar de estrés. de salud, y el estrés tiene consecuencias. Y hablar de salud espiritual. Mira, ahora tú no te la aceptas, no es a mí que tú tienes que mirarme, tú tienes que mirar al público. Después de la reflexión. ¿No es así, director? Él tiene que mirar para allá, ¿verdad? Él cree que está allá mirándome a mí. Ahí se ve que tú eres un... ya yo aprendí esto. Después de la reflexión del pastor, ¿se ha podido superar las escenas del último tango en París? Te lo voy a responder de la siguiente manera. ¿Por qué cuando uno entra a una catedral, a una iglesia, o escucha un coro en una iglesia, no importa la denominación que sea, uno se siente como extasiado, apaciguado, La tranquilo? música sacra. La música música sacra, sacra. decía Schubert y el otro famoso, Haydn. Brahms. Brahms y Haydn. Brahms, que es lo más elevado que existe, y realmente lo es. Pero se pudo 9 semanas y media, que vino en los 80. Sí, No sé si tú recuerdas a sí. Mickey Rourke Mickey Rourke. y Kim Basinger. Dios mío. ¿Qué mujerón? Era un mujerón. Quisieron emular No, nadie podía la emular a... película de El último tango en París. En los últimos años no he visto como películas que quieran manejar ese tema. pero no Y se a pudo. propósito de esta película, ¿cuál era el contenido? ¿Ustedes pueden recordar cuál era el Mira, contenido? realmente es la sublimación de la sodomía. Ok. Déjalo ahí. ¿Verdad Ahora, que sí? Es un tema ahora muy mira, fuerte para a las esta hora, 6 y 10 de la mañana. Pero yo pienso que Marlon Brando está por encima del argumento de la película y de la actuación. Sí. La actuación es tan debida de Marlon Brando. Bueno, María Snyder, ¿es que se llama la María actriz? Schneider. Snyder. O sea, asumió de manera verdadera el papel que estuvo haciendo. Hablando de raptos, antes de entrar al tema médico, como siempre este programa, señores, como dijimos ayer, que iniciamos formalmente, es salud, pero también salpicado de la noticia del día, las noticias interesantes. Hablando de raptos, ¿qué va a pasar en este país donde el discurso izquierdistoso de muchos amigos míos que tengo cerca ha tomado a Venezuela como uno de los estándares y le ha dado licencia izquierdosa a los atropellos que se está cometiendo en nombre de la revolución bolivariana y el antiimperialismo, un discurso completamente desfasado de hace muchos años? Señores, hace una semana, conocido por mí, uno de los que murieron, 2 ciclistas venezolanos que venían al país porque tenían muchos amigos aquí venezolanos en el país, los mataron, los raptaron, los mataron. Horas después raptan a una periodista. Horas después encueran a un muchacho en el medio de la calle porque simplemente está protestando. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Sería la pregunta. Yo te lo puedo decir en breves palabras, ¿no? Si puedo acertar. Sí, tú puedes. Venezuela es una sociedad que está polarizada. Detrás de la protesta hay otra protesta. En Venezuela no hay una demanda de una exigencia fundamental en esta protesta. No, no en, la hay. En Venezuela se quiere tumbar el gobierno. Punto. Y punto. Entonces, ¿cuál es el problema en Venezuela? Venezuela es un país, Héctor, que entre los adecos y los copellanos se llevaron entre las uñas casi 500 mil millones de dólares con el boom del petróleo. Así es. Y el 70% de la población era extremadamente pobre. Hubo un momento que la gente se cansó y dijo, hasta aquí llegamos. Apareció un teniente coronel, Visco y Gambao, y dijo, hasta aquí llegamos. Y puso aquello patas arriba. ¿Qué está pasando en Venezuela?
A Venezuela está pasando lo que nos pasa en buena medida a nosotros hoy. El boom del crecimiento económico, de las bonanzas, nunca lo aprovecharon. Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, más los descubrimientos que han hecho ahora, en la faja del Orinoco, que ahí está la reserva de petróleo más grande del planeta. Venezuela no aprovechó sus recursos. No aprovechó sus recursos. La lección de Venezuela es que por más petróleo que usted tenga, si usted lo que tiene es un pueblo bruto, analfabeto, sin preparación y acostumbrado al dámelo todo, no echa para adelante. Venezuela debería ser una potencia mundial. Y un ejemplo una de potencia mundial. Y lo que es ese desorden que existe en ese país. Que existió, porque... Sí, pero podríamos decir, pero óyeme, los niveles de libertinaje, perdón, ¿cómo se dice? De criminalidad de Venezuela no tienen para qué. Pero hay una coincidencia, Nieve, hay una coincidencia, yo no sé si ustedes recuerdan, en el 73, estos mismos acontecimientos sucedieron, lo que están pasando ahora en Venezuela, sucedieron en Chile. Exactamente casi lo mismo. Tú no puedes comparar a Salvador Allende con este retardo mental, por Dios. Estoy diciendo cómo se actúa para romper con un gobierno legítimamente elegido. Ve acá, ese país ha ido a 19 elecciones y los chavistas han ganado 18. Vamos al caso, ese no es el tema que está en discusión. El consentimiento informado. Solo te voy a decir lo siguiente. A Chávez lo tumbaron. Primero le duraron 63 días con el país paralizado. Y lo tumbaron y lo sacaron y dijeron que lo metieron preso. Disolvieron toda la... Porque no te creas que... ¿Tú crees que son muchachitos los que están en la calle? Eso no es verdad. Ahí está todo el poder, la derecha y el empresariado. Entonces, es un problema serio, mi hermano. Solo se resuelve, ¿tú sabes cómo? Poniéndose de acuerdo y yendo a una elección. Ellos pueden esperar un referéndum, que lo saquen con referéndum. Ellos pueden esperar referéndum que en meses... pueden hacerlo, pero no, ellos quieren tumbar el gobierno. Y te voy a decir una cosa, Héctor. Si en Venezuela pierde el chavismo, yo no sé cómo va a gobernar el que está ahí con la plebe. ¿Tú te imaginas lo que ha significado? Miren, vamos a hablar... Subsidio es lo único que hay en Venezuela. Eso es verdad. Y eso es un vicio. Ya, es el peor de todos. En la modernidad, o sea, es un subsidio a todo el mundo, a todas las personas. Sin embargo, en Venezuela... Un parásito, país de parásitos. En Venezuela, muchas cosas cambiaron, pero no cambiaron del todo para bien, otras que debieron cambiar. Venezuela, ¿tú sabes lo que significa un país con tanta riqueza de oro, plata, de todo, níquel, tierra, tierra, vaca, leche, petróleo, montañas, ríos, y que playa. 7 de cada 10 sean miserables? Así Eso es. no puede ser. Ahí debió de armarse una guerra, perdóname Dios. Vamos a hablar del tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, consentimiento informado. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios que el paciente, aquella persona que ve a un médico, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, de qué nosotros podemos hablar con relación a este caso del consentimiento informado? Mira, es bueno hacer un briefing, ¿no? Así que le llaman ahora. Un briefing. En el entertainment. Un resumen. En el entertainment del mundo kitsch, hacer un briefing. Eso es lo que le gusta a él. Anglicismo es lo que está de moda entre nosotros. Eso es lo que le gusta a él, porque es un hombre naif. ¿Y qué significa? Lo que pasa es que el consentimiento informado nace justamente en los Estados Unidos y justamente en la universidad donde estudiamos. ¿Nació en Yale? ¿Donde estudiamos o donde tú estudiaste? Yo estudié en Arroyo Toro, tú eres que viajaste. Es un tipo blanco. Tú sabes que la psiquiatría y el departamento legal de Yale fueron los creadores de todo lo que es la forénsica norteamericana moderna. El informe... Yo creí que era John Hopkins. No, hombre, ¿qué es Hopkins ni Hopkins? No, hombre. Okay. Explícale a la gente. Primero, John Hopkins tiene una universidad que no es mediocre, detrás del hospital. Eso hay que analizarlo. ¿Cómo es? Para los que son... Pero el hospital es exitoso. Ahí voy. La Universidad de John Hopkins no está entre las 10 primeras. Pero el hospital sí está entre las 10 primeras. Pero el hospital John Hopkins sí pertenece a uno de los 10 primeros. Es igual que la Universidad de Minnesota y Mayo Clinic. La clínica Mayo. La clínica Mayo no tiene una universidad buena detrás. El Jackson Memorial... Pero sin embargo la clínica Mayo debe de ser la segunda o tercera mejor del mundo. Está entre las 3, exactamente. Ya. El Jackson Memorial de Miami es un excelente hospital, pero la Universidad de Miami no tiene la fuerza que tiene. Sin embargo, el Massachusetts General Hospital
de Boston está entre los primeros y tiene Harvard atrás. Que es buenísima. Y el Yale New Haven Hospital tiene detrás a la Universidad de Yale. ¿Y Nueva York? Nueva York, lo más grande que hay en Nueva York es el Columbia Presbyterian, que tiene a Cornell atrás. Tiene a Cornell. Y por ¿Y casualidad, Cornell es buena? Cornell está entre las Ivy League, se considera. Y por casualidad, Columbia University. Y Columbia. Columbia está insertado en el Alto Manhattan, donde están nuestros compatriotas. Sin embargo, siempre lo he dicho, y es un chisme que yo pongo como cuando era estudiante en los Estados Unidos, de los pocos hospitales donde no le dan entrada a los dominicanos, es en Columbia Presbyterian, aunque ahí hay un famoso dominicano, Sí. que se dice que ayuda mucho a los dominicanos, pero no hay residentes. El doctor... No diga el nombre. Está bien. No diga el Mira, nombre. el consentimiento informado. Una breve... La gente no tiene idea de que para un médico tocarlo, ponerle la mano a usted como paciente, no importa de qué se trate. Hay una serie de pasos que están consagrados como derecho para usted como paciente. Consagrado en los tratados internacionales, en la Constitución republicana y en las leyes que rigen el sistema de salud completo. Eso ocurre aquí en el mundo entero. Me refiero al mundo occidental. O sea, ¿tú quieres decir que eso está contemplado, como tú dices aquí, eso está contemplado en la ley 4201? En las dos leyes, tanto la 4201 como la 8701, que es de Seguridad Social, la primera es la Ley General de Salud, y en todos los reglamentos que sirven para la aplicación de esa ley y en todos los protocolos que también lo sustentan. Cuando llega una paciente de Nueva York con $4,800 que juntó en el último año trabajando en una factoría de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y el Incontact se le dieron. Y se le salió, no, eso lo sacaron, aparte. Eso esa señora lo ahorró, esos $300 mensuales, los ahorró durante año y pico. Y viene aquí Hacerse un y se contó. pone en mano, exacto, hacerse un contó, que es un procedimiento que solamente en la República Dominicana tiene consentimiento informado. Porque ahí viene el detalle. Viene a hacerse cabeza, tronco y extremidades. ¿Qué es un consentimiento informado real? Que viene un cirujano plástico que te opera en un cuchitril que no tiene una unidad de cuidados intensivos, como pasa en este país, para abaratar los costos, y te pone a firmar un papel que dice que lo que él te va a hacer es un procedimiento quirúrgico y que él puede existir tal o cual, por ejemplo, complicación, Y que él no es responsable. ella firme y que él no es responsable. Ahora, ¿qué sucede? Ese documento, y aquí viene la parte legal, que para eso tenemos a Ricardo Nieves como abogado, eso es un consentimiento informado de un procedimiento, de ese contó, que realmente en los Estados Unidos, en Europa y posiblemente en algunos países latinoamericanos decentes y serios, no se hace. Entonces, ¿cómo usted le hace? Al mismo tiempo, espalda, tronco, extremidades, barriga, liposucción, vagina y piernas. Y le saca un poquito de ahí de atrás. Le saca un poquito de atrás, se lo pone en las nalgas y por ahí seguimos. Entonces, ese combo ya automáticamente, aunque usted haya firmado un documento, eso no significa que el médico no está exento de responsabilidades, porque eso es un documento que no funciona. Entonces, no solamente es la naturaleza de lo que tú firmas, sino qué es lo que te van a hacer. Entonces, esos procedimientos tienen que estar avalados. Y aquí no hay. Aquí hay un lío grandísimo. Fíjate que los cirujanos plásticos, cada vez que hablan, dicen que aquí hay mucha gente haciendo intrusismo. ¿Qué es eso? Intrusismo, o sea, médicos que no son se meten. cirujanos y hacen cirugía. Ok. Del punto de vista técnico y del juramento hipocrático y del exequatum, el médico no hace intrusismo. El médico es médico y tiene capacidad ¿De un área determinada? No, de un área determinada no. Yo soy médico y cirujano. Yo soy doctor en medicina. Ok. Entonces, una cosa es que las sociedades especializadas hayan ido cambiando los estándares, pero un médico con un exequatum tiene derecho a realizar cualquier procedimiento en el área de salud. Vamos al caso, Eso entonces. es una realidad. Entonces, la idea que queremos transmitirle a las amigas y amigos que nos siguen es que para un médico proceder a realizarle cualquier tipo de ejecutoria profesional en su cuerpo o relativa a su salud, tiene una serie de obligaciones que generalmente no cumplen. El consentimiento informado significa que usted consienta, pero además que usted lo consienta y esté de acuerdo, que él le explique y le dé información, por eso se llama informado, de todo cuanto va a ocurrir con usted.
Mire, usted hay que hacerle un examen coprológico porque yo sospecho que usted Y explicar por qué. Ahí entra una esfera que se denomina la relación médico-paciente, que se ha perdido, porque a veces el médico ni... La empatía que debe existir entre ambos. sí, la relación de lazos, afectos, porque a veces el médico ni siquiera mira la cara del paciente. Empieza a escribir en su computadora y de los datos que él ingresa a esa computadora, le da seguimiento al paciente. Hay una despersonalización de las relaciones, que por eso se cometen muchos errores, incluso errores de tipo profesional, porque no hay una cosa que tenga más memoria en la medicina que los ojos. Nosotros los médicos desarrollamos una especie de instinto de cuando alguien entra por la puerta, uno tiene una idea preconcebida de que puede tener, por la fascia que presenta, por la forma como camina, por la amargura que lleva en su rostro, o puede ser por la alegría fingida. También se conoce esto como el juicio clínico. Mira, el 80% de los diagnósticos psiquiátricos, y con esto no estoy diciendo que lo hago yo, sino cualquier psiquiatra. Se hacen a primera impresión. Yo lo veo desde que está sentado en la sala de espera. El juicio clínico. Pero no solo el juicio clínico, sino que la pericia que da el hecho de tú manejar entidades clínicas semejantes, parecidas o muy aproximadas, te va despertando en ti una experiencia de poder determinar, un nivel de conocimiento que tú puedes anticipar, y eso es propio, eso se llama la exploración del conocimiento, que es científico. Ricardo, un método exploratorio es que tú vas a un lugar a ver qué tú encuentras. Ricardo, y eso se desarrolla en la medicina. ¿Tú quieres ver lo atrasados que estamos los dominicanos con respecto al consentimiento informado? Porque el consentimiento informado, la gente lo está viendo como el papel final que tú firmas. Y la gente firma sin leer. No, óyeme, en Estados Unidos, usted va a su médico y le dice, doctor Guerrero Heredia, que yo sea cirujano, ¿cuántas cirugías de tiroides usted ha hecho? Yo he hecho 627 en los últimos 6 años. Exacto. Doctor, de cáncer del tiroides que usted me va a operar, ¿cuántas cirugías usted ha hecho? Doctor, ¿cuántos se le han muerto por cuestión? Tiene que decirse. O sea, esos son derechos que tiene el paciente para preguntarle al médico. Imagínate un paciente en la República Dominicana, mira cómo se ríen todos aquí, que vayan y le digan al médico, doctor José Joaquín Puello, por ejemplo, ¿cuántas neurocirugías de fosa posterior usted ha hecho? Mire, buen freco. Usted es un freco. Sí. Entonces, porque yo te pregunté una vez a ti, esto no estoy durmiendo, me voy a tomar esto. Tú sí eres atrevido, me dijiste. Exactamente. Me diste un boche. Claro que sí. Entonces, el problema no es solamente del médico. Ahora bien, ¿qué profesión, y hagan este análisis, qué profesión en este país de mediocres y analfabetos? Pero ve suave, son las 6 de la mañana, ve suave, son las 6:27. No, es que no. El hecho la gente se está levantando. Óyeme, la gente se está levantando ahora ahí es que tú lo dañas. La gente cree que tú eres arrogante porque tú eres muy irreverente, y eso no es bueno esto. Tú tuviste la suerte de que Bosco te mandó a estudiar fuera del país. Bosco Guerrero, que es el papá ¿verdad? de... Te mandó a Yale, es un privilegio. No hay que ir a Yale para aprender a leer. No hay que ir a Yale para aprender a leer. Yo aprendí a leer con un coquito en 2 meses. Pero aquí se está educando a la gente, se está alfabetizando a la gente. No. Aquí se está llantando a los mismos analfabetos de que los pusieron a leer. Pero aquí Danilo Medina le dio un premio a una señora porque a los 72 años aprendió a poner Flérida y no sabe lo que escribió. Por Dios, déjame la demagogia. Volvemos al caso. Volvemos al caso. Sí, consentimiento informado. Déjame la demagogia Tú aprendiste en Coquito. Y yo aprendí en Nacho. Mi mamá No. me ama. En un silabario. Tito me tira Papá, la tapa, tomate. Pepe, pipa, papá. El silabario, el que le da la gana. El muchacho que le da la gana, con una abuela como tenía yo, obviamente, apellido Tembalder, claro, me enseñó a leer en un mes. ¿Sabía leer? En un mes. Entonces, el problema es el analfabetismo, no es la demagogia de ahora, de que vamos a enseñarle mentira. Regresemos al consentimiento. Mentira. Entonces, déjame decirle, en un pueblo donde el 24% de la población no sabe leer y el otro 40% sabe leer, pero no lo que significa. Lo que lee es un salmo de la Biblia, de ahí no pasa. Entonces, señores, en este país a los estudiantes de la UAS, en el metro, le pusieron uno de los periodiquitos que sale, le hizo un periodiquito especial para ellos. ¿Y quién diablo lo leía? Váyanse a las universidades y vean en la biblioteca. Quebró el periodiquito. El 90% de los estudiantes de este país están en un colmadón.
no en la biblioteca de la universidad. Averígüese dónde Viernes, están los estudiantes. viernes en la noche, cruce por las universidades Regresamos de la capital. Vamos a dejar el país para Sí. que lo arreglemos otro día. Ok. Vamos a seguir. Consentimiento informado. Consentimiento. Déjame dar una idea Pero general. espérate porque ustedes me quitaron porque la tú, idea. No solamente me pues quitaron tú la empezaste idea. insultando a media humanidad. Oye, No, dije analfabetos. Ah, pero él vuelve de nuevo, Analfabetos. doctor. Aquí, no, lo que iba a decir era lo siguiente. Usted acaba de dar 10,000 pesos y apartó un apartamento. Y ese apartamento suyo, usted tiene 6 meses extra que no se lo han dado de tiempo. Y el apartamento suyo tiene filtraciones, no sirve el techo, el piso se le levantó, la barandilla. Y a usted no se le ocurrió demandar a ese ingeniero. Aquí se matan 8,000 personas en accidentes de tránsito porque no hay leyes. Y aquí o nadie porque hay un demanda hoyo, porque al hay un- Estado. porque hay un hoyo. Aquí se mueren miles de personas electrocutadas. Y nadie a demanda. nadie se le... ¡Ay, pero que agarre Nuria El- o agarre el Alicia romo mata- Ortega el romo mata. a un médico que se le zafó el bisturí y mató a uno! El morbo que se crea, el morbo periodístico que se crea cuando un médico que, como ustedes comprenderán, ningún médico quiere que se le muera a nadie porque se le acabó el negocio, hace algo, que se me ocurra a mí dar una pastillita por otra, porque en ese momento tuvo un estado de locura transitoria. Para que ustedes vean cómo me agarran las periodistas mías. El doctor Guerrero Heredia le dio una pastilla que no era. Mira, se me van al carajo los 20 años de estudio. 20, no 15, ni 4, como se hacen los abogados. 20 años de formación. Se me van ahí mismo, se me queda la forma en que yo le gano el dinero a mis hijos, se va, simple y sencillamente porque me agarre alguien y diga, el doctor le dio una pastilla que no era. Entonces, si hay una profesión que se quiere tratar en este país como de primer mundo, en un país de analfabetos, es el médico. Todavía a Murabi y la ley del talión se le establece al médico. Es el único profesional donde la sociedad le exige lo que no le puede exigir, porque usted no le puede exigir a un médico que esté en un hospital donde no hay ni una curita que lo cure como si estuviera en el Massachusetts General Hospital. Entonces, el consentimiento informado es relativo. Aquí, mientras los hospitales estén como estén, no se va a establecer. O sea, que tú quieres decir que no se debe usar consentimiento informado por esas condiciones que hay en los hospitales del país. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Es Yo que no hay entiendo forma. eso. Bien, yo quiero dar una explicación. Yo no entiendo eso. Tú tienes razón en muchos aspectos. El trabajo del médico es el trabajo más importante. 6% para la salud. Sí, entonces, siendo ese trabajo tan riesgoso, siendo ese trabajo tan importante, ¿por qué el profesional de la salud está sometido a una serie de condiciones que incluso son estresantes en su trabajo? Por una razón esencial. El 99.9 de los médicos no quiere fracasar. Y digo 99.9 para no hacer Claro. ¿Por qué no quiere fracasar? Nadie Primero, quiere porque no quiere que se le muera. Segundo, porque sabe que acabó con su profesión. Tercero, porque sabe que el descrédito lo mata. Cuarto, porque el médico es una especie... Y el periodista, con la hazaña más morbosa Pero espérate. del periodismo, es Pero con el espérate, médico. espérate. Es el profesional. Déjame que terminar. Pasar de un edificio en cualquier momento. En cualquier momento. Y en el caso de los cirujanos, 1 milímetro que baje más el bisturí o lo suba, se llevó una arteria sin querer y no se da cuenta en el baño de sangre que es una cirugía. Óyeme, cada Entonces, vez que se suicida un paciente, una persona de la alta sociedad, la primera pregunta no es, ay, el pobre se suicidó, no, se suicidó. ¿Y quién era su psiquiatra? Sí, es así. Es lo primero que preguntan. Entonces, los propios médicos. Sin embargo, como una profesión riesgosa y tan primordial, este ejercicio debe de ser reglado, debe de ser normado. Y dentro de esas normas está un concepto que el mundo del derecho le ha llamado, desde finales del siglo pasado y principios de
la lex artis. ¿Qué significa eso? La lex artis es el arte de la ley en la profesión. La lex artis es que tú estás sujeto a una serie de observaciones, de normas que tienes que cumplir aún con ese peso que nosotros acabamos de describir. Por ejemplo, tú tienes que decirle, eso que Héctor dijo, tú tienes que decirle al paciente todo cuanto atañe a su salud y a su enfermedad. Pero defíname cuáles son las responsabilidades del paciente, cuáles son y los derechos y deberes del paciente y derechos y deberes del médico. Dentro del consentimiento informado están exactamente descritos todo ese paquete de información. Mira, a usted le corresponde, el médico tiene que informarle de todo procedimiento que le vaya a hacer, el nombre real de su enfermedad, los riesgos de esa enfermedad, las consecuencias que tiene, si es necesario hacer una interconsulta, el tiempo que tiene, incluso el tiempo que le pueda quedar de vida, tú estás obligado a un médico tiene el derecho de la obligación de decirle a un paciente, usted tiene una enfermedad catastrófica. Hasta un niño. Pero no solo o sea, inmediatamente yo lo puedo comunicar. Te digo la verdad. No media, le digo la verdad. Pero no media nada. No. Ningún psicólogo, ningún consejero que pueda dar una información, porque dar una información, pero dar una información catastrófica puede producir mayor daño. Pero quítale un poco de suspiro para que no se vea tan, qué sé yo, como tan cumpleaños. Mira, la mayoría de los problemas que se generan entre el médico y sus consecuencias están por la falta de información. Porque primero, el mundo de hoy es demasiado veloz y las relaciones se han despersonalizado. El tipo te manda por computadora la prescripción, bururum, bararán. Pero no solo es el médico, es todas las profesiones. Quiero decirte que esa comunicación, el médico por naturaleza está obligado a ser comunicativo. Primero porque lee demasiado y estudia demasiado, y porque tiene que explicar demasiado, y porque tiene que hablar demasiado. Pero esa relación médico-paciente se ha ido eliminando, y otro aspecto es que la tecnología, hay tipos que te llega una persona con dolor y le hace una sonografía. Una pregunta. Sabiendo que puede hacer una giardia, una meba, y le hace una sonografía y hasta una tomografía. Por si la mosca. Por si la mosca. Rompió Marlon Brando esquema con lo de la mantequilla en el último tango en París. Después de esta pausa, señores, vamos a hablar. ¿Y qué tiene que ver la mantequilla con el consentimiento informado? Claro que sí, si ella no hubiese querido, no hubiese habido la escena más importante del cine lujurioso en la historia. Lo único, el último tango en París. Marlon Brando es el mejor actor de la historia. Así es. Nos vamos a una pausa. Y tú eres un irreverente. Un irreverente, el más grande que tiene el país. Nos vamos a la pausa. Hablan los doctores con Héctor Guerrero Heredia, Mario Lama y Ricardo Nieves. Hablan los doctores. Mario Lama, Ricardo Nieves y los demás. Los demás, Hernández, los demás. No. Todo lo contrario. García. Eladio Hernández, coordinador general de Hablan los doctores. Pero no cobra. El psicólogo que maneja los egos de este programa. Los egos con excepción de uno. No, mañana viene el ego mayor, mañana viene Mario Lama. Mañana viene Mario Lama. El ginecólogo. ¿Y cómo ustedes graban a Mario Lama? ¿Cómo le ponen la cámara a esa figura? No, le cogen las dos cámaras y se la ponen y le abren le abren horizontal en vez de... Tiene más ego que Te está escuchando, te está viendo Mario Lama ahora. Miren, que venga mañana a hablar de ginecología. Resumo para los pacientes y los televidentes, no pacientes, que nos están chequeando. El consentimiento informado es un acuerdo entre el médico y su paciente, donde el médico tiene que decirle toda la verdad, los riesgos y las ventajas, y el paciente tiene que confiarle todas las partes que cede. Ahora bien, el hecho de que un paciente ceda ante el médico y le firme no significa que está liberando al médico de responsabilidad, incluso de culpabilidad y de imputabilidad. Sí, pero... ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que usted firme el contratito de Codetel, de qué sé yo qué sé yo cuánto, exacto, a usted no le libera de nada. Lo propio ocurre con el médico. Si el médico Todos los médicos dominicanos tienen consentimiento informado que le presentan. Tienen un papelito. Déjeme terminar la idea. Ustedes son abogados, déjeme terminar la idea. Si el médico incurre en faltas, violaciones a las normas, a la lex artis que expliqué,
si el médico comete un error. Si me sigue dando cuerda, me voy a ir 2 años a una escuela sabatina y me hago abogado. A que me hago abogado en un año. En un año y medio tú A que me hago abogado en un año. Con la inteligencia y la cultura que tú tienes, te hace abogado y después viene a darnos clase a nosotros. En un año me hago abogado. Entonces, el médico, no, de verdad. Además tiene que... Es más, no sabatino, ahora hay una que lo da los domingos. Mira, No relajes conmigo. tú puedes Las graduarte. 52 universidades que tenemos. ¿Cuántas? Francia tiene Más 30. universidades que Francia. Francia tiene 30. Francia tiene 30 universidades y nosotros 52. Ya usted O ve. sea que estamos por encima de Francia. La Revolución Francesa fue aquí que se dio. Miren, Francia tiene 40.000 abogados y nosotros 60.000. Oh, yes. Y Francia tiene más de 60 millones de habitantes. Y entonces nosotros tenemos, Japón tiene 4.600 científicos, doctores en Sí. diferentes carreras. Aquí hay Nosotros hace 11. 5 años teníamos 140. Oye, ¿dónde está el problema de nosotros? La LG, esa vainita que hace televisores, lavadoras, la LG tiene 24.000 doctores en electrónica. Y nosotros tenemos menos de 200 doctores en todo. Sí, porque vamos a decir las cosas. Doctor en medicina, nosotros nos dicen No, los doctores, nosotros no fíjate, somos PhD. nos hablamos, sí, pero nosotros no somos doctores. Nosotros somos, como se dice en España, licenciados en medicina y cirugía. Sí, porque tenemos... El doctorado es un grado Cuarto nivel. mucho más arriba. Y el PhD también. Pero ya nosotros nos cogimos, bueno, aquí hay psicólogos famosos que le dicen doctores. Ah, la sí. doctora. Sí. Bien, entonces, queremos decir que el médico no se libera porque en el mundo jurídico, y esto es importante Sí. para ustedes, en el mundo jurídico no solo hay actuaciones de acto, de hecho, de hacer, sino también de dejar de hacer y de no hacer, y los equívocos, los errores, la falta de pericia, de habilidades, en el derecho se pagan. El consentimiento informado no es cuando un ser humano echa un voto por alguien Es un y le consentimiento. dice, usted no puede ser, tú dijiste dejar de hacer y hacer. Sí. ¿Es lo mismo dejar de hacer que impunidad? Sí. En cierta forma sí, porque los actos humanos son comisivos y omisivos. Y omisivo. Entonces la de omisión. hacer y de dejar de hacer lo debido. Y lo Así propio ocurre con el médico. El médico tiene que sacarte el apéndice bien, suturarte ahí, que no se salga nada. Y que no se para infecte. Para que no te provoque una peritonitis. Porque si dejó un puntito por no dar y salió contenido de la pupú en el ciego, ¿qué Ahí se acabó. Ahí se acabó porque te va a producir una infección. Pero oye Ahora- el detalle. Ese médico al cual se le requiere que haga la cirugía perfectamente, realizó la cirugía nada más y nada menos que en el hospital Morgan, Sí. allá atrás de Guachupita. Donde la Donde bacteria, no había Thomas, luz. El Albert Thomas. Donde no había luz. donde y la se hizo- bacteria bailan Ah, reggaetón. Entonces, en un sitio donde los pisos tienen 2 años que no se limpian, donde no había luz, donde la sutura que había era una sutura vieja que habían donado unos Donde la japoneses, sala se usa 27 veces al día. donde se habían operado 40 más. Entonces, el consentimiento informado y el pueblo requiere que ese paciente no se infecte ahí. Cuando un médico americano llega ahí y dice, aquí no se puede hacer nada porque es una zona de Pero no guerra, solo un cubano, tú dices un argentino, por o un ejemplo. argentino. Entonces, Para no ir tan lejos. se le requiere al médico que actúe como si estuviera en el Massachusetts General Hospital, pero hizo la cirugía, y ahí vuelvo otra vez a la cirugía plástica, en un cuchitril donde no hay cuidado intensivo. Pero peor aún, esa mujer que vino de Nueva York con esos 4,000 y pico de pesos para esa cirugía, sabía que si le decía al médico que ella es asmática, no la operaba. O hipertensa. No, hipertensa le tiene Asmática, más no miedo. le puedo dar la anestesia porque usted es asmática y se aprieta. Y Oye. me puede hacer una crisis. Y te dice, En el momento. entonces la doña no le dice eso. Pero la doña Porque no ella le no ha dice, dicho todo el consentimiento informado. Ella no ha dicho todo cuanto debe decir. Sí, mire, yo tengo... Gracias. el médico tiene que averiguarlo, porque para eso se hacen los chequeos prequirúrgicos. Oh, Y la sí. historia clínica No, que pero que debe hacer el médico. Ahí viene otra vez la responsabilidad del médico. Si yo soy anestesiólogo y yo voy y le digo, señora, ¿usted sufre de algún problema pulmonar, asma, bronquitis, enfisema? No. Señora, ¿usted toma? No, yo no tomo. Yo como psiquiatra que me conozco ¿Usted esa fumaba? respuesta. Doña, ¿cuántas veces a la semana usted bebe? No, yo no bebo, yo nada más bebo los sábados. Doña, los sábados, ¿qué usted bebe? No, yo me junto con mis amigas en el salón. Doñita, ¿cuánta fría abre usted
23 grandes, entre 6 mujeres, sí. Los sábados nada más. Doña, pero usted va al salón también los martes. Ah, los martes también. Y los viernes tengo que acompañar a mi marido a beber un traguito. Darme un traguito. Ya 3 días a la semana, más de 6, 7 cervezas. Usted es alcohólica. O sea, ay, espérate. Usted es alcohólica. ¿Cómo? ¿Quién entiende que ese paciente es alcohólico? Perdón, déjame. Espérate, que no tenemos el tiempo porque no está acabando. No importa. Lo que Héctor quiere decir es que pero se fue de el verdad. consentimiento informado es muy relativo y en el mundo pobre es mucho más relativo. Así Por es. esa razón esencial, las condiciones, la sinceridad del paciente, los antecedentes del paciente. Hay gente que no habla. Mi madre fue fumadora hasta los 40 años y dejó de fumar. Y hoy tiene 83 años. Le hicimos una tomografía, una espirometría. Espirometría. Y le hicimos una placa y tiene, ¿qué tiene mi madre? Un pequeño enfisema. Tiene una obstrucción crónica de haber fumado hace todos los años del mundo. ¿Tú estás entendiendo? Eso se llaman hábitos tóxicos en la historia clínica, Pero llamado no antecedentes. Si tú no averiguas eso, tú nunca lo vas a saber. Entonces la mayoría de los pacientes no dan toda la información porque esa señora, vuelvo y digo y caigo otra vez, es alcohólica. No porque es alcohólica, Fumó, es que bebió. cuando entra un estrés quirúrgico, cuando ese cerebro se ponga a dormir, ay, después no despertó. No despertó, hay que fusilar al anestesiólogo que no despertó a la paciente. Entonces el consentimiento informado es un arma de doble filo, porque así como el médico tiene la obligación, así mismo el paciente tiene la obligación de su propia salud, señores. Yo sí le digo una De su cosa. propia Ahora, salud. hay un asunto que me tiene todavía confuso a propósito del, ¿cómo tú dijiste? Del suspiro. Suspiro, bizcochito ilustrado. Sí, porque ¿Por qué? tú estás en el pavoneo de las muchachas que están en la televisión. ¿Tú sabes lo que es ¿Por un qué? bizcochito ilustrado? No. Eso decía mi abuela, yo nunca entendía. Un bizcochito Yo ilustrado. comía lengua y en cortado. una Querido, claro que lengua, ¿verdad? No, y hombre. cortado con una venita roja en el medio. Oye, no, tú pero no, la tú eres de lengua- Jay. No. Este comió lengua. borracho. ¿Usted comió lengua? Claro, Lengua, Pero oye, pero matilá, Héctor- matilá. Héctor comió ¿Tú sabes lo que borracho. este no sabe lo que es matilá? No, Porque no. este es de Yale. no, ahí sí no. Pero oye, el bizcochito ilustrado en la repostería de los pueblos ponían un bizcocho de ese tamaño. Y cuando tú lo venías a punchar, era todo suspiro. Sí, y abajo- había una bolita así de harina. No te digo. Eso es un bizcochito Dime, ilustrado. Pero la pregunta es, ¿tiene derecho y está registrado en el consentimiento informado y en la ley 4201 que usted como médico, cuando diagnostica y encuentra una condición grave que puede llegar a morir la persona, ¿tiene usted el derecho a comunicárselo al paciente de manera directa? Pero que no es un frente- derecho, que es una obligación, está más allá de eso. Es O una- sea, ¿cuáles son las consecuencias de Claro, usted transmitir claro. una información catastrófica? Ahorita a las 9 de la mañana usted le va a decir a su paciente, mire, usted tiene que decirme todo. usted tiene cáncer y usted probablemente este cáncer tiene esta condición. O sea, El consentimiento informado cambia la dinámica de la relación médico-paciente. ok. Se ve un médico frío y no es frío. Se ve un médico que le dice al paciente, usted la voy a operar de un tumor de cabeza de páncreas, donde el 25% de los pacientes no salen de la cirugía. Usted tiene de 4 una posibilidad de no salir, de no despertar. Ya con eso, el paciente dice, no, yo no me voy a operar con ese. Pero si usted quiere un verdadero consentimiento informado, si usted verdaderamente quiere que el médico le trabaje científicamente, aguante ese cohete. El problema de los médicos. Se va a morir, la otra mitad de los pacientes, señora, se va a morir en 3 meses. Aunque le demos quimioterapia, usted se va a consumir No, el riesgo en suyo, un año. el riesgo suyo es tal y tal. Entonces, el riesgo suyo es tal. Cuando el paciente oye todo eso, dice, no, pero yo no me voy ni a operar, porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, si usted quiere demandar a un médico, a la brigandina, como se hace ahora aquí, que hay más de 10,000 casos de demanda médica, prepárese, porque lo que viene es mucho más catastrófico y cruel. Y no es que el médico está siendo cruel, No, es que pero el no, médico, no va a dejar que lo... el médico que se lo engullen. está cubriendo su espalda. En los Estados Unidos, a usted le choca el tipo de medicina que se hace en Estados Unidos, porque el médico lo que hace en Estados Unidos es cubrir su espalda. Yo no la voy a operar con este sistema nuevo, porque hay riesgo.
Y si queda mal, usted me demanda y usted va a ganar la demanda, porque como ese procedimiento todavía no está aprobado, usted me va a quitar mi licencia. Y no se hace. Por eso en Estados Unidos, cuando en Europa hay una molécula que ha salvado 20 millones de vidas en los primeros 2 años, en Estados Unidos sale 10 años después la misma molécula. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos estamos y vamos a comenzar a hacer lo que se llama una medicina defensiva. Doctor Nieves, ¿cuáles son los beneficios, resumiendo, del consentimiento informado para el médico y para el paciente? Mira, esa es la pregunta más interesante que se ha hecho, porque esto no se ha parado de hablar hoy. Oye, pero tú has hablado más que yo. Director, Ricardo Nieves ha hablado más que yo hoy. Como se trata de un consentimiento, hay deberes y derechos involucrados. Y dentro de los deberes y derechos para ambas partes. Pero sobre todo, esa relación se da porque hay una relación de poder. No hay una relación de poder y de sujeción. El paciente no está sujeto a la decisión y a la voluntad del médico, por eso está en determinadas obligaciones. Primero, debe primar la objetividad científica. Objetividad científica. Usted padece un cáncer en nivel 3, las consecuencias son estas y estas, las posibilidades son estas y estas, el gasto suyo va a ser muy elevado, la terapia puede que no sea efectiva y termine incluso terminando con su vida, etcétera, etcétera. Objetividad científica. 3, humanización. Tú no puedes decirle, a usted le queda una semana. ¿Qué es lo que usted está jodiendo tanto? Tú no puedes decírselo así. Si es necesario, yo busco de tu ayuda. Eladio, tú que eres psicólogo y puedes ablandar. Es como el cuento de Álvarez Guedes, que la gata se desapareció y se encaramó en un palo y el tipo llamó al dueño de la gata y dijo, mira, la gata desapareció y un camión la aplató. Y dice, mira, la próxima vez que tú me vayas a dar... La próxima vez que tú me hayas dado una noticia, dime, mira, la gata no la encuentro. Al segundo día me llama, la gata está desaparecida. Al tercer día, la gata se subió a un palo. Y al cuarto día tú me dices, la gata se cayó y un camión la pisó. Y entonces el tipo lo llama al otro día, mira, la vieja tuya se subió a un palo. Ricardo. ¿Así no? Ricardo, se ha demandado médico en los Estados Unidos porque le dice que la expectativa de vida es a 2 años y se muere al año. No, óyeme. Entonces, oye lo que te estoy diciendo, el médico va a decirle, no, a usted lo que le puede quedar de vida son 6 meses. Perdóname, de lenguaje, en este sitio, sé yo, oye lo que te voy a decir. Es que tú tienes que aprender a comunicar. La persona más comunicativa de toda la... Hay una técnica que se llama cómo dar noticias. Ven acá, tú tienes que hacer como García Márquez, que te mata Santiago Nazar en la primera página y tú estás leyendo para buscar la muerte al final. ¿Tú entiendes? La crónica de una muerte anunciada. Sí. Lo mata adelante, el día que lo iban a matar. Te lo mató ahí mismo, iniciando. Y sin embargo, uno sigue leyendo a ver dónde es que lo matan. Entonces, oye lo que te voy a decir. El otro aspecto importante, además de la objetividad científica... Ya viene Domingo y el equipo. No, hombre, no, seguimos. Seguimos. Además de la objetividad científica... Habla de política, la misma y vaina de la siempre. humanización que debe primar entre el médico y el paciente, sobre todo a partir del médico, está un tercer, la situación socioeconómica y familiar. Señores, tú tienes que hablar con la familia del enfermo. Ya los médicos no hablan con los familiares. Señores. Nada más le dicen, vaya y recoge el cadáver. Señores, como siempre, así va a quedar siempre, hablan los doctores, por mitad. Porque uno va... No terminamos, porque tú hoy estabas... No terminamos, no, porque ahora... Aquí, ¿sabes cómo le llaman a este? El administrador de ego. A eso mismo, ese se lo puse yo. Señores, nos vemos mañana, el doctor Mario Lama, el doctor Ricardo Nieves, Eladio Hernández, nuestro coordinador, en un programazo durante toda la semana. Hablan los doctores con Héctor Guerrero Heredia, Mario Lama y Ricardo Nieves. Hablan los doctores. Aquí estamos, señores, con lo que pasó. Buenos días, jóvenes. Buenos días, señor Páez, buenos días, don Ángel Acosta, buenos días a los televidentes. Aquí estamos, después del tramo de los científicos, estamos los técnicos ahora. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. La verdad que es un segmento sumamente importante que producen y en el día de hoy produjeron los amigos Nieves y el doctor Heredia. Además del licenciado Hernández, ¿cuándo se aprende? Bueno, mira, son innovaciones que a nosotros nos ha tocado introducir en la televisión. A nosotros, a este grupito de
de novatos, ¿verdad? Ese técnico del análisis. ¿Verdad? Este grupito de innovaciones. Y lo que pasa es que nosotros creemos que haciendo cambios que uno logra, digamos, el punto, el centro de la atención de la gente, uno lo va moviéndose hasta descubrirlo, ¿verdad? Sobre todo cuando uno va haciendo el movimiento bajo la orientación del empirismo, no de estudios. Y de practicismo cotidiano, sí, porque uno no puede cogerle dinero para estudios porque tiene que pagárselo a los que están aquí. ¿Verdad? Pero la gente lo que escucha, muy buenos comentarios de esa sección, y yo particularmente me alimento mucho, y mucha gente que de alguna manera pues ve la sección me comentan satisfacción porque aprenden, se ilustran y se informan desde el punto de vista científico en diferentes áreas. Domingo, yo quiero ver te pido me permitas ver No, usted no pide. este usted, punto usted de dispone, entrada. Usted dispone aquí. El sector empresarial, que uno tiene que ver con ojeriza, ¿no? El comportamiento del sector empresarial en su relación con el Estado dominicano, con el gobierno dominicano. Los empresarios están denunciando en el día de hoy que siguen anomalías en las compras del Estado. No sé si tú has visto esa parte. Bastante la ley Es de una queja. contrataciones. Ojalá y los muchachos puedan buscar el video. De anomalía Para mí esa ley se está aplicando con rigurosidad. plantean ellos? Es mi percepción de que la ley se está aplicando con regularidad. Hay aspectos donde el presidente de la República ha privilegiado sectores, ha definido, por ejemplo, que una parte importante de las compras del Estado se dirija a las micro y medianas empresas. Eso parece que no ha gustado al liderazgo empresarial grande. El tema del desayuno escolar, que grupos empresariales pretendían desplazar a los productores pequeños de panadería, que aportan al desayuno escolar. Entonces, hay una relación que no se entiende, que no se ve claro. Yo quisiera ver las declaraciones de los empresarios, porque la verdad es que no le está vi. en video, está en DVD. No aparecerá. ¿Cuál fue el vocero de ellos? Está en YouTube. Si, El ellos vocero de si ellos, los perdón. muchachos lo buscan, lo van a ver, está lista esa declaración. Digo, ¿cuál fue el vocero de ellos? ¿O fue un documento genérico? Sí, Vamos, Un está en documento YouTube. genérico. ¿Verdad? sí, está en YouTube. Me gustaría. Míralo ahí. Ok. Está listo. Yo, Eso, ellos lo Mira, tienen, estoy en el aire, yo le llamo. Vamos a ver si lo conseguimos, muchachos. porque la relación, yo no sé, es la primera vez que veo que comienzan a destaparse. Avísamele ahí al muchacho a ver si consiguen en YouTube esas Por fin se destapa declaraciones. que hay irregularidades en la gestión de Danilo Medina. Entonces me gustaría conocer en qué sustenta el empresariado dominicano tal situación. Porque Si mire, no, vamos a verlo nosotros aquí para analizarlo, porque exacto, sí. yo quiero ver, Y qué es también, lo que ¿qué fundamentan pasa. ellos? Eso mismo, empresarios denuncian anomalías en Pero compras del Estado. concretamente, Está ahí, porque así mismo, como es así tan mismo. genérico, No es así mismo. así nada mismo. más dicen esa generalidad. Sí, no, el título ellos quieren el título para el buscarlo. título. Está Porque, así. señores, desde licitar hasta convertirse en suplidores, una odisea con esa legislación. Mira, nueva. para que lo vean, O sea, mira. habría que ver cuál es el contenido el fundamento de su denuncia, ¿no? A ver qué hay. De todos modos, es un tema de análisis. El país necesita tener este punto claro, porque mi percepción desde lejos es, cuando oigo una denuncia de este tipo, es que los empresarios no están conformes con el manejo y la distribución que hace. Está bien, puede que no estén conformes. Porque yo no sé si tú sabes que en el tema educativo, Domingo, no fueron a llevar nada. No, ellos no. Oye, mire, aquí, y esto deben saberlo los empresarios. No llevaron también. absolutamente nada, iban a buscar. Oye, esto deben saberlo los empresarios en términos general, porque la dirigencia empresarial, que es a la que yo cuestiono con mucha insistencia, cuando se trata de espacio para construir soluciones colectivas, ellos van a buscar reivindicaciones particulares. ¿Así? Sí, a eso que van. ¿Tan voraces? O sea, sí, a eso que van la dirigencia empresarial. Los empresarios, la mayoría, no conocen cuál es la conducta de esa dirigencia empresarial, que yo la tipifico de irresponsable. Fueron a pacto educativo detrás de los cuartos de la educación, no fueron a aportar
a llevar propuestas que permitieran mejorar el sistema educativo nacional. Fueron detrás de los suministros. Detrás de los cuartos, de los suministros, a buscar una parte de los cuartos. Y salió en Diario Libre y salió en muchos periódicos. Fueron a buscar los cuartos. Ese es el concepto, educa y todo eso. Sí, los que están en el ámbito, en el ámbito educativo, a lo que fueron fue a buscar el cuarto. Esa dirigencia empresarial, por eso que ustedes ven que aquí no hay la solución al problema eléctrico tuvo que imponerla, Danilo. Ellos se oponían. Esa dirigencia empresarial irresponsable. Sí, pero ellos están de acuerdo con que un grupito de generadores mantengan una estructura de precio que quiebre al resto de los empresarios, porque ellos no están ni siquiera representando los intereses de la colectividad empresarial. Están representando intereses particulares y cada vez que acuden a una mesa o a un acuerdo, lo que andan buscando es cuarto. O sea, no andan buscando la construcción de una sociedad en la que ellos puedan hacer dinero, pero los demás seres humanos puedan vivir. Canonjías sectoriales. No, hombre, no, una voracidad. Ellos lo único que tienen como concepción, lo único que tienen como concepción es la búsqueda del dinero. Y es lamentable. Porque, sí, pero en este caso, Domingo, ellos van un chin más lejos. Ellos están denunciando que hay funcionarios del gobierno buscándose un 10%. Está bien, hay funcionarios del gobierno buscándose un 10%. O sea, que están denunciando actos de corrupción. Si lo están asumiendo así, benditos sean. Ojalá y no sea porque el 10% no es con ellos. Ojalá y no sea por eso. Bueno, sí. Oye, si están haciendo una contribución a la sociedad, si están enfrentando la corrupción. Porque lo que yo tengo como ¿Es un cambio de cultura de los empresarios? Un cambio de cultura. ¿Tú crees que cambiaron de cultura parece, de ayer para acá? Yo no sé, parece, o sea, porque eso mismo, si van a denunciar la corrupción ahora, los mismos que iban detrás de los ahorita nos quedamos tú y yo sin trabajo. Si denuncian la corrupción. Si ellos van a comenzar a denunciar la corrupción. Ojalá. Nos quedamos sin trabajo. La experiencia que yo tengo es... ¿Usted cree un cambio tan rápido? No creo. Bueno. La experiencia que yo tengo es la siguiente. Esa dirigencia empresarial, no digo el empresariado en su generalidad, sino esa dirigencia empresarial. Oiga, ¿cuál es la conducta de esa dirigencia empresarial? La corrupción es mala si es con otro, pero si es con ellos es buena. Santificada. Oye, Vamos si a ver. van a un pacto en el sector público, ellos van a buscar cuartos, a buscar cómo participan de esos cuartos. No van a construir solución a problemas colectivos. Nada, pero ahí está. Vamos a ver, tenemos que tener a Circe y al amigo Víctor Castro. Vamos a ver. Presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Cícer Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias, hablaron este lunes durante un taller sobre verdurías ciudadanas realizado en la Torre Empresarial en esta capital. Ambos aprovecharon este escenario para denunciar el cobro de comisiones en instituciones del Estado. De hecho, hay instituciones que hasta consideran que es legal la comisión de un 10% a los funcionarios de las instituciones, y eso es parte de una cultura que se viene dando por muchos años. Por eso el cambio implica no solo la aplicación cabal de la Ley 340, sino también un cambio cultural y una fiscalización de la sociedad. También los empresarios denunciaron irregularidades en los procesos de licitación que realizan algunas instituciones del Estado y critican la falta de acción judicial para impedirlas. No basta con que se puedan disolver las licitaciones, sino que cuando se descubran las irregularidades, alguien tiene que pagar por esas indelicadezas. Entonces, lo que nosotros nos quejamos es que en República Dominicana no hay consecuencias ante los actos bochornosos de corrupción que están habiendo en el Estado. La encargada de la Dirección de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, admite que persisten irregularidades en los procesos de licitación, pero alega que la nueva administración trata de evitarlas. Los procesos que están mal se cancelan y a las instituciones que han cometido esas faltas se le da un seguimiento especial para que no se repita. Bueno, me parece interesante el debate y debo señalar que cuando me refiero a la irresponsabilidad de los grupos empresariales, no me refiero a la de Víctor Castro, que he visto
he visto que asume posiciones. Él habló... Muy responsable. Posiciones responsables y vinculadas al interés nacional. Cuando digo, y no estoy recogiendo, estoy siendo más preciso, cuando digo que la dirigencia empresarial nuestra va a buscar reivindicaciones donde hay discusiones para resolver problemas colectivos, no me refiero a Víctor Castro. Lo puedo sacar entre la mayoría de los dirigentes. Pero ese es el tema que delata Cirsi, del 10% en compras, sí, y que algunos funcionarios entienden que es hasta legal. Bueno, pero que digan que de instituciones, no tienen que hacer incluso señalamientos individuales para que no se ponga, no quede expuesta a una demanda, pero digan que en instituciones está ocurriendo eso. Bueno, entonces ya sabemos que no es el régimen de compra y contrataciones que están atacando ellos, sino más bien la actitud de algunos funcionarios, como dice Páez, que no son específicos, en primer lugar. En segundo lugar, así como hay una cultura del empresariado de entenderse con aquellas comisiones y aquella cosa, parece que hay una cultura en el funcionariado que todavía persiste, todavía pervive. Ahora, sobre Castro, yo avalo lo que dice Páez, patrón, y yo sé que usted también. Él ha tenido una posición bastante avanzada, bastante progresista como jefe de un grupo empresarial importante. Es uno de los pocos empresarios responsables, Así es. Socialmente responsables. Inclusive sobre el Código de Trabajo, escuché su ponencia en estos días en un programa de la Z y planteó situaciones que me dejaron sorprendido, difiriendo en gran medida de la tesis atrasada, obsoleta y conservadora de un sector empresarial cavernario que todavía pervive en el quehacer comercial en la República Dominicana. Es así. Oye lo que dice Otto González, el presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica, el presidente del cartel de los generadores. La participación del Estado en la generación de electricidad crea distorsiones y es contraria a la Ley General de Electricidad. Mentira. No, mentira. Lo que pasa es que el Estado viene a producir energía barata, más barata que la que ustedes producen, Otto. Más barata que la que ustedes producen. Y lo que le molesta a ustedes es que el Estado te produzca energía barata. Porque ustedes quieren mantener la estructura de precio actual que tiene quebrado a los empresarios. Lo lamentable es que el CONE ni la Asociación de Industria defiende a los empresarios de ustedes, porque están al servicio de ustedes, del grupito de generadores. Yo le concedo, permíteme, querido, yo le concedo algo de razón al amigo presidente de los generadores, que por fin da la cara, que no la da muchas veces. Normalmente es un amigo Morrison que sale a la opinión pública. Mira, Domingo, hay que tener claro cuál es la función del gobierno en la administración del Estado. Los tres que estamos aquí sentados participamos de la aprobación de la Constitución de la República. Allí se plasmó que el gobierno dominicano tiene que intervenir ante los monopolios, ¿verdad? Y cuando el interés nacional está en peligro o se ve afectado, mucho más en una actividad tan delicada como es la generación eléctrica en la República Dominicana. ¿Tú te imaginas este país apagado? ¿Qué significa un país apagado? Catastrófico, ingobernable. Hermano, ciertamente hay que hacer algunas modificaciones en la ley eléctrica, pero están en el Congreso ya, el gobierno ha dado el paso. El gobierno no es generador todavía. El gobierno todavía no es generador. Pero ¿dónde está la distorsión que introduce el gobierno en el sector eléctrico? Porque eso es lo que yo... Él está diciendo que hay distorsión en función de la aplicación de la ley. No, él dice, no, oye, ¿cuál es la distorsión? Oye, a la que yo me refiero, a la que yo desmiento, y tú estás de acuerdo conmigo. Totalmente. La que ellos dicen, ¿cuál es la distorsión? Que el Estado entre a producir energía como competidor del sector privado. Es que tienen un error, Domingo, por eso te hago la referencia constitucional. Ellos no quieren ver el rol del Estado. Oye. Ellos tienen un cliché en la cabeza que se quedaron desde aquella vez del 98. Sí, sí, perfecto. Pero oye, ¿qué es lo que ellos cuestionan? Ellos no quieren el Estado compitiendo en generación con ellos. ¿Por qué? Porque le puede generar más barato. Porque el Estado va a generar más barato. Le va a bajar sus ganancias. Y ellos van a tener que competir con el Estado. Con el Estado, porque ellos no compiten entre ellos. O sea, ellos se convierten en un cartel. Un cartel. Oye, se convierten en un cartel y al convertirse en cartel, anulan
anulan el espíritu de la capitalización, que era fomentar competencia entre ellos. Ellos no quieren competir, pero no quieren competir entre ellos porque si compiten bajan los precios. Pero hay un sustento claro, Domingo. Tú estuviste presente en la exposición que hiciera Bichara a los medios de comunicación, que con solo el anuncio de la construcción de las plantas a carbón, cambio de matriz, el mercado Expo, ¿qué sucedió? Bajó de 20 y pico a 14. 10 centavos de dólar. El efecto fue tan automático. Oye, solamente con el anuncio de la con el anuncio. Imagínate, de 24 a 14. Oye, solamente con el anuncio bajó, porque abre competencia. Porque ellos quieren tener, miren empresarios, oigan empresarios dominicanos, oigan lo que quiere el grupo de generadores. Ponerse ellos de acuerdo para mantener los precios arriba. No quieren competencia. Ellos no compiten, pero cuando entra el Estado para obligarlo a la competencia, entonces están gritando y hablando mentiras. Porque tanto Otto González como Milton Morris son los que están hablando mentiras por ahí. No soportan un debate con alguien que no sea de ellos. Ahora, lo lamentable, señores, lo lamentable es, por ejemplo, que algunos medios de comunicación promuevan esa mentira como una presión contra el Estado. Sabiendo esos medios de comunicación que a quien le conviene que se produzca energía barata es a toda la nación. Claro. Ahora, ¿a quién le conviene que se mantenga la energía cara? A los 14 generadores. A 14 generadores. Entonces, destruimos un país para beneficiar a 14 empresas. Inaceptable. Oigan, energía precaria. Las distribuidoras no soportan la pérdida con la energía tan cara. Y al no soportar la pérdida, llenan las secuelas de apagones y los hospitales. No pueden estudiar los muchachos. Porque aquí tenemos más de 20 años dando apagones financieros. ¿Ustedes saben lo que son apagones financieros? Apagones para las distribuidoras reducir la pérdida. ¿Por qué? Porque bajo este esquema, mientras más energía dan las distribuidoras, más aumentan sus pérdidas. Aquí tenemos más de 20 años con apagones financieros. 20 no, 15. 15 años dando apagones financieros. Pero todas esas empresas no pueden ser competitivas en el exterior porque la estructura de costo con el precio que tiene la energía eléctrica se le vaya arriba. La estructura de costo y no pueden competir con los centroamericanos y los caribeños. No pueden competir con los productos de nosotros. ¿Para qué? Para beneficiar a 14 generadores que ahora tienen una embestida hacia los medios de comunicación y no les responden la mayoría. Uno por desconocimiento y otro porque no asumen responsabilidad social de denunciar y de enfrentar ese cartel. Yo creo que si se invoca distorsión en la ley, hay que modificar si es preciso esa ley, que yo creo que es una distorsión, ¿verdad? No, pero en esa parte no hay ninguna distorsión. Correcto. Ahora, creo que la esperanza del pueblo dominicano en superar, por un lado, las carestías y por otro lado, la escasez energética producto de los apagones financieros, señores, tiene que ser apoyada esa iniciativa por el pueblo dominicano. Querido, hay un mandato superior por el pueblo dominicano. Que el gobierno... Patrón, ¿usted dónde conoció a Otto? El gobierno no puede abandonar su rol. Perfecto. El cambio de matriz es lo que tiene la esperanza del dominicano viva en torno a la superación del problema energético y al descenso. Exactamente. El fin de semana pasado había una conferencia de asociaciones de comerciantes detallistas del Cibao y región noroeste. Nosotros, como funcionarios de industria y comercio, pues estamos allí. Y yo recuerdo que el elemento más, digamos yo que... Yo no sabía que teníamos un funcionario en el programa, Domingo. Esperanzador, se trata de el cambio de matriz energética. Yo decía, nosotros esperamos que esta factura baje en 2 años, 1 año, en 3, pero con el cambio de matriz, porque con este esquema no tenemos posibilidad de seguir sobreviviendo. Pero tú sabes que el cambio de matriz ha tenido que imponérselo el Estado a ellos. Sí. Si el Estado no invierte, como dice Ángela Costa, solamente el anuncio de la planta de carbón, que es la primera acción orientada a obligar al cambio de matriz. Okay. Hay que decírselo a la gente y repetírselo para que se lo aprenda. El cambio de matriz es el cambio del tipo de combustible con el que se genera, de combustible caro, ¿verdad?, a combustible más barato. Ese es el cambio de matriz energética. O sea, pensando en el usuario.
Se dice de dos maneras, o el cambio de matriz o el cambio de la canasta de combustible. Bien. Que hay como 6 combustibles que pueden ser utilizados para generar pero pensando, electricidad y el gobierno ha decidido orientar la reducción del costo, no solamente de la generación, sino de la facturación, Domingo, porque si en algún momento nosotros los usuarios no comenzamos a recibir una tarifa más asequible, más real. Pero que de eso que se trata. Entonces, es la primera vez que uno ve una orientación en tal sentido. Claro. Real. Claro. Primera vez que uno ve una orientación. Correcto, y de eso es que se trata, Ángel. O sea, de bajar el precio. Oigan cómo irá el asunto. Nosotros nos pasamos desde la capitalización viviendo una mentira. ¿Cuál fue la mentira? De que se podían hacer eficientes las distribuidoras. Oiga, una irresponsabilidad de ese grupo de Tony Isa, que yo no sé cómo Danilo lo tiene ahí. ¿Pero qué? Digo, bueno, como asesor empresarial sí está bien, para que sea una botella. Es una botella. Tony Isa es una botella. Bueno, entonces. Sí. Oye, no, será un galón, Domingo. Sí, un galón. Un ¿Cómo se llaman los potes de agua grandes que traen? Sí, botellones. Un botellón. Un botellón. Sí, un botellón. Entonces, oye, un botellón. Lo de la facilidad de la capitalización. Entonces, vivimos una mentira. ¿Cuál era la mentira? Nos engañaron, nos engañaron a los otros, a Ángel y a mí, ¿no? No, y mucho menos a doña Consuelo Desprades, ni a Consuelo, que ha sido la más coherente y consistente. Ni a Consuelo le engañaron. No era aceptable la Oye, ni a Consuelo le engañaron, pero nada. Oye, la mentira, que haciendo eficiente a la distribuidora se resolvía el problema eléctrico. Como las distribuidoras son la caja del sistema eléctrico, ¿verdad? Por donde entran los cuartos, lo que había era que cobrar la energía. Pero ¿cómo demonios van a cobrar la distribuidora? Oigan, ¿por qué no podían cobrar la distribuidora? Que no pueden, y no van a poder cobrar hasta que no se cambie la matriz. Estuvo el sector privado, pero no el de aquí. No el sector privado de aquí, estuvo el extranjero al frente de la distribuidora. ¿Y ustedes saben cuánto le costó al país meter a los extranjeros? Como 400 millones de dólares. Oiga, requebraron, porque estaban quebradas, las requebraron. Qué barbaridad. Oye, requebraron las 3 distribuidoras. Ese es el término, en derecho comercial, sí, requiebra. Las requebraron. Requebraron la distribuidora, el sector privado, Unión Fenosa y AES, que fueron las que capitalizaron a de norte y a de sur, Unión Fenosa y AES. Ese invento le costó al Estado como 400 millones de dólares. De golpe. Ese invento, que la quebraron el sector privado, la vuelven y se la entregan al sector público. El sector público le estaba mejorando con Radamés. Y a Leonel se le ocurrió la brillante idea de poner a Celso Marrancini. ¿Cuál fue la campañita aquella? Sí, después de la campañita de la muñeca diabólica, que la vi que dijo en una entrevista en el Listín, que se ha sentido en determinado momento víctima de la tergiversación y de la desinformación. Mira, le están dando medicina. De su propia medicina. Le están dando de su propia medicina. Vi que la muñeca diabólica en una entrevista del Listín se quejaba de que se ha sentido víctima de la desinformación y de la tergiversación. Le están dando de su propia medicina. Pero mira, después de la campañita de la muñeca diabólica, por orden de Celso, de ¿cómo se llama un empresario que estaba en la presidencia de Herrera en ese entonces, que después no sacó nunca la cabeza para defender a Celso? El señor, el que tuvo antes de Víctor. Antes de Víctor, no, el que tuvo antes de Víctor. Bueno, pero lo cierto es que oiga, después de esa campañita, a Leonel se le ocurrió la brillante idea, ya no, de la capital, de entregarle el sector eléctrico a Celso Marrancini. Y entonces fue que votamos cuarto. Fue por el asunto. Entonces fue que votamos. La gestión más de peor la más desastrosa que hay en el país. La más desastrosa. Sí, y es tan cara dura que se atreve por ahí a andar pontificantificando. Sí, yo no sé. lo escuché en estos días. Sí, sí. En Puerto Plata tenemos malos recuerdos. Oye, no tiene vergüenza. Debía estar escondido. Es muy valiente. Oye, no, descarado lo que. Mira, sí, lo que es descarado. Porque después que usted hace eso, no puede andar pontificando por ahí, usted tiene que estar en el ostracismo. Oye, se le ocurrió eso, pero
las distribuidoras bajaron el índice de recuperación de efectivo bajo la gestión de Sexto, que lo único que hizo fue controlar las compras, él individualmente, la compra de todas las distribuidoras. Parte rentable. Eso fue lo único que hizo, que controlar las compras de todas y centralizar la administración de todo el sistema, sobre todo focalizado en las compras. Entonces, eso le pasó al sistema. Ahora, ¿por qué no cobran la distribuidora? Por dos razones. Miren, para cobrar la distribuidora tienen que invertir, lo hemos dicho muchas veces. Reducir pérdidas. Para reducir la pérdida tienen que invertir. Oye, tienen que invertir en cableado, tienen que invertir en transformadores, tienen que invertir en conectores, tienen que invertir en la estructura. Y también tienen que invertir en oficinas comerciales para cobrar. Eso se ha estimado que tienen que invertir durante 2 años por lo menos 50 millones de dólares mensuales. Y esos 50 millones de dólares no hay de dónde sacarlo, porque el Estado no lo tiene, porque tiene que disponer de 1.000 y pico millones de dólares todos los años para cubrir el déficit que ellas mismas tienen. Tendría el Estado que disponer en un año. Déficit que se genera fruto del alto costo de la energía que ellos están comprando. Ahora. Que están comprando. Porque si se les redujera el costo de la energía correcto, que compra las EDES, el déficit fuera mínimo, 0, y pudieran entrar en un círculo virtuoso, porque en este momento el círculo en que están es sumamente vicioso, fruto del costo de la generación. Correcto. Miren lo que es el costo de la generación. Ahora mismo las distribuidoras están comprando un promedio de 19. Un promedio, las EDES, sí, las distribuidoras sí están comprando entre 18 y 19. Un promedio de 19. Pero con las pérdidas técnicas y la pérdida financiera, llegan a 24. Llevan a 24 y ellos están vendiendo a 22. Oye, están vendiendo a 22. Llegan a 24 y están vendiendo a 22. O sea, ellos están vendiendo a un precio superior, inferior al que están comprando. Inferior al que compran. Al que les resulta la fórmula de... Sí, a un precio, pero a un precio inferior a la suma entre la compra y el manejo. En ocasiones venden a un precio inferior al que compran. Sí, porque a veces cuando entra Coyentri y entra en la planta más cara, entonces se va el precio promedio, se va a 27. El directo de compra. Compré a 25, sí, a 24, a 23, a 27, facturando a 22. Y a eso hay que sumarle los gastos administrativos. Los gastos administrativos y la pérdida técnica y la pérdida por robo. Entonces, no hay forma de recuperar la distribuidora. Ahora, cuando entren a 7 centavos, esos 600 y pico megavatios que se están construyendo, a 7 centavos, claro. Imaginen la distribuidora comprando a 7 y vendiendo a 22. Absorben el 2%, los 2 centavos de dólares que implican los gastos administrativos, pueden absorber las pérdidas por robo y le queda dinero. A invertir para eliminar pérdidas. Y le queda dinero. Eso, ahora, cuando ellos estén comprando a 7, los generadores que venden a 20 y pico quedan fuera de mercado. Ese es el problema de Otto González y Milton Morrison. Cuando el Estado está produciendo a 7, los que están vendiendo a 27 se jodieron. O bajan o se mueren. Oye, o se jodieron. Los que están vendiendo a 27 se jodieron. Los que están vendiendo a 19 se jodieron. Pero se necesita el pueblo. Los que están vendiendo a 14 se jodieron. Ese es el problema. Por eso es que Otto González y Milton Morrison están gritando, por eso tienen esa información en Diario Libre hoy. Ya veo. Porque van a tener que ser eficientes y vender barato, y si no, están fuera del mercado. Lo que están defendiendo Otto González y Milton Morrison es el derecho de ellos a acabar con el país, a destruir el país. A beneficio de 14. A beneficio de 14 gente. Así no. Vámonos a la pausa. Cambio de matriz por encima de todos y de todo. Mira, nosotros tenemos el problema haitiano. Y hay que decir el problema haitiano, porque cuando hablamos de problema haitiano solamente a veces no queda. Y si decimos mejor, más que el problema haitiano, el asunto haitiano.
El asunto haitiano. Oh. Porque cuando abordamos... Porque para mí esa vaina no es un problema. No. Yo no sé para quién es que es el problema. Para mí no es ningún problema. No, el asunto es un haitiano. asunto que hay que prestarle atención. Tiene categoría filosófica de problema, no de asunto, de problema. Bueno, está El bien. asunto haitiano. A problema. ¿Problema y profundo. o asunto? Porque es un problema, un problemazo. Sí, patrón. Ahora, oye, ¿por qué? ¿Para quién es el problema eso? No. Es un problema porque... El problema es que esa frontera esté abierta todavía. Oye, sí, pero que es una frontera muy porosa. Eso sí es problema. Una No, eso no es frontera- verdad, Domingo. No es verdad que es porosa. No, hombre, no. Lo No que se diga- filtra todo por ahí. No, ahí hay Patrón. problemas de irresponsabilidad. La historia lo Uno ha dice demostrado. que la frontera es porosa, Domingo, y que se filtra todo. Pero cuando tú caminas la frontera no es porosa. Hay que reconocerle, y a mí me cuesta trabajo decir esto porque yo ni conocí la época, ni sé lo de la época, ni tengo que ver con esa vaina. Pero yo me vi encampanado en la frontera, en una parte muy alta de montaña, donde tú mirabas a la derecha y veías la carretera hacia el sur, y mirabas a la izquierda y veías la carretera hacia el norte. Y tú veías hacia la distancia, a distancia de más o menos 5 kilómetros, hay un puesto militar. Que en este caso, en la administración de nuestro amigo Ricky Paulino y del general Cifrido Párez Pérez, han sido readecuados, remozados y tienen brigada y personal durmiendo y viviendo ahí. Cuando tú tienes un cuartel, Domingo, una unidad militar cada 5 kilómetros, con un motorcito tú haces el resto. Probablemente, si hay voluntad. Y no hay forma de que un camión venga por esa frontera en el espacio que hay entre los 5 kilómetros, venga un camión porque no hay forma de comunicación, señores. La gente que está ahí en la frontera, los haitianos que están ahí en la frontera, están desconectados de Haití, no saben lo que pasa en Haití. Donde está el tráfico, donde está la porosidad, ¿tú sabes dónde es, Pai? En los puntos de control. Es la corrupción. Bueno, pero hay poro aunque sea provocado por De la todas sudoración maneras, de la corrupción. Es ahí donde está Pero hay poro aunque sea provocado por la sudoración de la corrupción. Hay poro. el trasiego, Ok. que Domingo, Se creo que a genera eso ahí. fue el que hizo referencia, corrígeme. No, sí. No, pero yo iba a ver varios de los Sí, sí, componentes. sí, sí. Que yo quiero enfocar uno sobre eso, papá. Mira, oye, ahorita. el problema haitiano, bueno, ya el encuentro era el día Era 8. ayer. No, Está era para ayer. mayo. ¿Y se pospuso para cuándo? Mayo, No creo tiene que- fecha. Sí, mayo, No 7, tiene 8. fecha. Bueno, yo escuché Bueno, una mira, fecha. de hecho, nos enfrentamos a una crisis alimentaria en Haití, sobre todo en el noroeste haitiano, producto de una sequía intensa que ya tiene mucho tiempo. Que nos afecta a nosotros también. Y eso implicará que mucha gente empobrecida venga hacia acá Bueno, y llena de hambre. Y estoy hablando de la gente menos preparada de Haití. Porque cuando vienen esa ola de hambre en cualquier nación, los primeros impactados son los indigentes. Y los indigentes son los que menos formación tienen, los más enfermos, los menos educados, en fin, y esa gente viene para acá. Viene para acá del noroeste. ¿Cuántos serán? Yo no sé. a buscar sobrevivencia. Porque ¿Y no, el llamado tuyo en qué dirección va? en dirección de que nos preparemos para eso. No, en que se ponga control en esa frontera, Domingo. Sí, pero con el hambre no hay No, pero es que nosotros no posible. podemos recibir más, Domingo. No, pero eso es lo deseable, lo que yo quisiera. Seguir importando pobreza, Bueno, Domingo, es imposible. atrofiar la vida nuestra. En mi caso, mi llamado, contrario a ti, Pae, a que el gobierno aumente sus esfuerzos en la frontera para evitar el trasiego de personas, el tráfico de personas. Ese es mi llamado. Y tienen la tecnología, Domingo, instalada en la frontera, capacidad. Yo quiero que tú veas el trabajo que ha hecho las Fuerzas Armadas con sistemas de internet en la frontera, en tiempo real, en una oficina. Tú estás en Capotillo y sabes lo que está pasando en Dajabón o en Pedernales, en tiempo real. Y tuve un tipo decirle, para esa jipeta que va ahí, Así. está cruzando, la jipeta Mitsubishi roja, va, párela, deténgala y que la revisen. En tiempo real. Interesante. Entonces, O sea, hay técnica para eso. hay mecanismos, Domingo, porque hay que obligar a la comunidad internacional a que no siga siendo indiferente con Haití, Domingo. Pues lo que iba a contar sobre Haití, patrón, es en el sentido de que alguien había dicho del gobierno nuestro que negociar con Haití, dirimir asuntos con Haití es un problema.
Y ya veo que esa verdad se manifiesta. O sea, cuando hay este cambio del funcionariado que tiene que ver con los vínculos dominicanos en las negociaciones, una proposición... No, pero el cambio de funcionario no tiene que ver con nosotros. Bueno, es ellos que generan problemas. No, es que hay una crisis política pero que no está en capacidad de administrarla. Entonces, ese loco viejo que tienen de presidente. Le estoy dando aval a la tesis que alguien creó, que creo que fueron los Vinchos Castillo, de que negociar y discutir problemas con Haití es un problema, porque ellos no tienen un criterio claro de hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Cambio de funcionariado en medio del inicio de una discusión bilateral. Porque hay un elemento superior en Haití, Domingo, que les obliga a cambiar la estrategia. ¿Qué cosa? Porque tiene que haber un pacto político en Haití obligado. ¿Tú sabes cuántos? Hay 2 años con una elección atrasada congresional, Domingo, y el Congreso cerrado. Ellos están en una especie de... Si los Estados Unidos no le agarran al presidente y le dicen, mire, tiene que convocar elecciones. La Unión Europea ha puesto contra la pared al gobierno de Martelly y le dijo, mire, tenemos dinero para llamar a las elecciones. Ellos, la Unión Europea va a poner imponiéndoselo y aportándole el dinero. Entonces acordaron hacer elecciones en octubre. Y para esas elecciones había que hacer un pacto político. El presidente le cedió de los 19 ministerios, le cedió 10 a varios partidos de oposición para poder cuajar un proyecto para poder ir a elecciones. Entonces eso atrofia las conversaciones en curso. Eso entiendo yo que pone limitación a las conversaciones aquí, y qué bueno que sea así para dar lugar entonces a lo que dice Montalvo hoy en la opinión pública, que no sé si ustedes se dieron cuenta, que él especifica que no se han detenido las conversaciones por el tema de la presión con la ley de naturalización. Sí. Aclarado eso, sí, felices y contentos. De todas maneras, nosotros nos enfrentamos en los próximos meses a una situación de presión. A una invasión. Sí, a una presión. Eso es preocupante. Tenemos ya la chikungunya y el dengue en esta etapa en esta etapa del año. Comenzando. En esta etapa del año. Porque de aquí a septiembre es increciendo. Y tenemos que pensar en un deterioro sanitario como consecuencia del impacto de la cantidad de gente que va a huir hacia acá, como consecuencia del hambre que se va a desatar en ahora, la chikungunya es solo en San Cristóbal, nada más. Bueno, pero eso se va a propagar. Primero porque es el mismo vector. La gente que no piense que esto se va a reducir. La gente puede por sí misma tomar las mismas medidas que toma con el dengue, ¿verdad? Matar el mosquito. La campaña aquella a ti no te gusta la campaña del gusarapo. No, pero a mí me encanta la campaña del gusarapo. Ya en diseño de una nueva, una campaña nueva. No, Domingo, porque hay que estar claro. Digo, pero ya hay una campaña nueva sobre Ustedes quisieron cualquierizar el anuncio de los gusarapos, pero aquí hay que perseguir a los gusarapos. A propósito de gusarapo, perdónenme, la oposición venezolana, ya está el diálogo en curso en Venezuela. Entonces, no, porque estamos hablando de diálogo haitiano, entonces ahora la oposición venezolana hicieron un acto gusarapero ahí con una persona desnuda y maltratada, y le ha restado mucha moral a la indigna lucha que libran ellos contra un poder legítimamente constituido. Señores, el diálogo en Venezuela que avanza. Bueno, yo la cojo por el cariño que le tengo. No, pero escúchame. Domingo, ¿tú sabes lo que hicieron? Oye, ¿a qué se refiere? A la foto aquella. En Venezuela eso no se para. De un gobiernista. Ya hay una situación. Están dialogando, patrón, están dialogando. No hay ninguna discusión. El poder constituido legítimamente hay que respetarlo. ¿No están conversando? Domingo. Óyeme, la universidad oficial, la UAS. La policía se para en la puerta, porque por el fuero no puede entrar a la universidad. Se para en la puerta. Entonces, ¿quiénes entran? Los grupos organizados del gobierno que se llaman bueno, tienen un nombre, entran armados, le quitan la ropa a los estudiantes, los desnudan, a los pobres muchachitos. ¿Y eso es lo que está apoyando? El desnudado es gobernista. Felicidades a la gente de la policía por tantas unidades motocicletas que han conseguido, patrón. Sí, mañana vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar